Y ahora vamos a pasar a hablar del Real Madrid, que jugó en Sevilla y que ganó con un festival del brasileño Rodrigo. Era el único delantero en la alineación de Ancelotti que plagó su once inicial de centrocampistas, Rodri, pero tu tocayo está en un momento de forma dulcísimo. Con un gol de falta, con mucha inteligencia, engañando a Bono y agarrándola a contrapié, y después una jugada que, yo lo dije en la retransmisión, era una mezcla, el segundo gol, Rodrigo era una mezcla de Ronaldo Nazario da Lima, el gordito, y de Romario da Sousa. Los quiebros que hizo dentro del área fueron absolutamente brutales. No, y sobre todo, Alex, después de haber fallado en el primer tiempo una, que yo creo que fue como a los 5 o 10 minutos de marcar y de adelantarse el Sevilla, casi a puerta vacía que tuvo el propio Rodrigo, y que todo el mundo pensábamos, y digo, nah, están desconectados, han venido de vacaciones al Pizjuán y va a ganar el Sevilla bien, ¿no? Pero sí que es cierto que el Real Madrid consiguió esa remontada, consiguió rehacerse de un primer tiempo que yo creo que tuvo más posesión que el Sevilla, pero daba la sensación de que si el Sevilla hubiera querido hacer algo más, pues el Real Madrid hubiera tenido un primer tiempo bastante más apretado, pero luego en la segunda parte, con esa remontada, Rodrigo yo creo que vuelve a confirmar, primero, que es un jugadorazo espectacular, sí. Segundo, que ha tirado, digamos, a porrazos esa puerta de la titularidad de cara a la próxima temporada, porque creo que ha terminado muy bien el año. Creo que además, luego lo comentaremos en Insiders, con la duda y con la casi salida de Marco Asensio, da la sensación de que va a tener esa titularidad, esa regularidad, esa constancia, esos partidos que le van a dar mucha confianza para la próxima campaña, y que pienso que es lo que él mismo había pedido durante todo este año. Y creo que además es un jugador muy completo, porque el otro día lo vimos jugar en la derecha, lo vimos jugar por el centro como inició, luego se puso en la izquierda. Creo que es alguien muy polivalente, muy versátil, le va a venir muy bien a Ancelotti, y prueba está que además tiene gol, que es lo que yo creo que le falta a este equipo en muchas ocasiones cuando dependes de Vinicius y de Benzema, y si no están ellos dos, el pasito a nivel de personalidad que requiere Rodrigo para convertirse en lo que creo que es una realidad ya, ¿no? Es un jugadorazo, porque además cómo controla siempre el espacio, siempre está mirando a ver dónde están sus compañeros, dónde están los rivales, está aprendiendo mucho seguramente de Karim Benzema. Hablaba Rodri de esa relajación con la que el Real Madrid encaraba aparentemente el partido en Sevilla. Bueno, pues no era aparentemente, porque el propio Carleto Ancelotti, después del partido, lo reconoció en rueda de prensa. Los primeros 10 minutos no estábamos bien colocados, el equipo ha vuelto a jugar bien, a mostrar confianza, ha hecho un partido serio. Entonces, con Rodrigo, que obviamente ha destacado como delantero centro, es difícil buscar la motivación en estos tipos de partidos, lo intentamos. Ahora afortunadamente se puede descansar un poco, algunos días, es el tiempo para preparar bien el partido. Bueno, pues esto era lo que decía Carleto Ancelotti. Muy del partido, yo lo que destaco es que el Sevilla obviamente estaba plagado de suplentes, porque estaba pensando en la final de este miércoles de la Europa League ante la Roma de José Mourinho. La dureza de Marcos Acuña, que le tiró un hachazo feísimo a Dani Ceballos, que suerte tuvo el chico de no lesionarse de gravedad. Y sobre todo en la lectura de los cambios de Carlo Ancelotti, que puso a todo el mundo menos a Eden Hazard, Moy. Bueno, se vio todo el partido desde el banco. Bueno, es que la noticia hubiese sido que Hazard hubiese sido uno de los elegidos. Es decir, yo creo que esa habría sido la noticia. Es decir, no el hecho de que haya vuelto a quedarse en el banquillo. Creo que una titularidad en toda la temporada. Jugó 60-65 minutos hace 3 o 4 jornadas, o no más de un mes y medio. Y bueno, y con todo, evidentemente, bueno, por todos es reconocido que es un fiasco de fichaje el de Eden Hazard. Si su entrenador, que tiene más fama como gestor de grupo y como resultadista que por nivel de juego que logran sus conjuntos, es decir, es un técnico del cual se alaba mucho el trato que tiene con los jugadores, en el buen sentido de la palabra, y no le da bola a Eden Hazard. Imagínate cómo lo debe ver. Dicen, o leí, creo, la semana pasada, que había tenido de nuevo alguna molestia en el tobillo, pero bueno, al final lo de Eden Hazard clama al cielo. Es un jugador que nunca ha aterrizado en el Madrid, por lo que sea, un jugador que podríamos decir que es una especie de Space Jam. O sea, a Michael Jordan se le absorbieron
la inspiración de jugar al baloncesto en aquella película pues a Eden Hazard con esos problemas de tobillo y vete a saber la vida que ha tenido en Madrid. Yo no digo ni que ha sido ni buena ni mala, pero se han juntado una serie de circunstancias pues que lamentablemente nos han prohibido, nos han quitado de poder disfrutar a uno que estaba llamado a ser o que está llamando a ser de los mejores futbolistas del mundo en el momento en el cual el Madrid lo contrata del Chelsea. Sí. Nos hemos quedado con ganas de verlo, pero si Ancelotti, que es un tipo que maneja muy bien los vestuarios, no le da vida a Hazard en un partido que no tenía ningún tipo de trascendencia y que podría haber jugado cualquier futbolista y no le ha dado bola, pues imagínate cómo debe estar el belga. No, es que el carrusel de cambios Camavinga acabó jugando de extremo por izquierda, o sea, todo el mundo menos Hazard. Nunca pensé, Moy, que en mayo de 2023 alguien fuera a poner en la misma frase a Eden Hazard y a Michael Jordan. Bueno, eres único, eres un tipo único, Moy. Bueno. Oye, hablando de Carleto Ancelotti, también el técnico tuvo que hablar del recibimiento que tuvo el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán, ya sabéis, después de todo lo que sucedió en Mestalla con Vinicius y todo el ruido que ha habido alrededor del equipo merengue. Y Carleto Ancelotti notó un cambio para mejor en el recibimiento que tuvo su equipo en Sevilla. Yo creo que esta semana algo ha pasado, el ambiente está cambiando, creo que, como he dicho antes, hoy ha sido un buen señal. Creo que la gente empieza a entender lo que tiene que hacer en un estadio y lo que no. Creo que tenemos que seguir así. Por lo que concerne a Vinicius, creo que ahora tendrá como los otros 2 días, 3 de descanso y a ver si puede jugar el último partido. Rodri, más tranquilo el ambiente alrededor del Real Madrid, al menos en cuanto a lo peor que vimos en Mestalla hace una semana, ¿no? Al racismo. Sí que hubo un partido muy caliente, el público se metió mucho con Dani Ceballos por su pasado bético y por esos encontronazos que fue teniendo con Marcos Acuña, pero al final, de lo que más temíamos que hubiera reacciones, felizmente parece que la gente empieza a entender que a un estadio de fútbol no se va a decir según qué cosas. Bueno, hubo un poco de todo, porque la primera parte sí que es cierto que era eso que comentabas, Alex, pero la segunda, a medida que se fue calentando un poco el partido, hubo cánticos como estamos cansados de Barça y de Madrid, pero con otras palabras. Con otras palabras, sí, los sí que es verdad. Los improperios a Dani Ceballos, etcétera. Que hay cosas todavía que arreglar, hay cosas que dentro de un contexto es obvio que es muy complicado controlar porque es muy complicado meterse con Dani Ceballos por su pasado de jugador del Betis y por ciertas declaraciones que siempre ha habido, por un poco polémicas, ¿no? Por esa rivalidad, etcétera, pero sí que es cierto que da la sensación de que también, como no se jugaban nada los dos equipos o gran cosa los dos equipos, pues también hasta ese momento en el que Acuña hace esa entrada terriblemente complicada y fuerte, en que parte no creo que es que tenga ningún tipo de justificación. Hasta entonces, no. Digamos que hubo críticas. Hubo muchas críticas que me sorprenden muchísimo, eso sí, no tanto al Real Madrid, sino a la propia federación, a la Federación Española de Fútbol por el tema de los arbitrajes. Recordemos que el Sevilla lleva bastante tiempo quejándose por los arbitrajes y hubo bastantes protestas contra el estamento de los Rubiales, pero sí que es cierto que eso, que respecto a lo que había pasado la semana anterior en Valencia, en Mestalla, en ese partido con Vinicius, pues la verdad que dio la sensación de que eran partidos completamente diferentes y que esperemos que no se vuelvan a repetir porque fueron incidentes muy, muy, muy lamentables. Hombre, eso esperamos, Alex, todos. Y hay que tener en cuenta que no estaba Vinicius. Sí, claro. Sí, claro. Y hay que tener en cuenta que, como nos mostró Rodrigo Fáez en sus redes sociales, diluvió 1 hora antes del partido y eso también frenó un poco. No es lo mismo el ímpetu con el cual entra la gente en un estadio que llueva que no llueva, porque la condición cambia completamente. Ahora, totalmente. Dicho eso, es verdad que también era un partido en el cual no había nada en juego, que venía semicaliente por todo lo acontecido una semana anterior en Mestalla, pero bueno, si el partido hubiese tenido cuajo de partido trascendental en el Ramón Sánchez Pizjuán, yo creo que el clima hubiese sido completamente diferente, pero completamente diferente.
Pues yo espero que siga esta progresión hacia un clima bastante más tranquilo, independientemente de si llueve, si hace sol, si juega Vinicius o si juega mi padre de delantero centro en el Real Madrid. Por cierto, hablando de quejas de los árbitros, si el Sevilla tiene quejas, no quiero ni pensar cómo deben estar en el Español, que descendió a segunda división tras el partido en Mestalla y que lleva 3 semanas de arbitrajes que telita. Pero bueno, eso va para otro debate.